Hola, muy buenas a todos los que están siguiendo este sexto Overtalk a través de esta transmisión que estamos haciendo por streaming. Muy buenas y muchas gracias a todos los que han acudido hasta estas oficinas de Overlap para asistir al sexto Overtalk, que decimos que es un rato, una hora y pico que vamos a dedicar, como ya hemos hecho en 5 anteriores ocasiones, a hablar con gente que sabe mucho del tema del que vamos a hablar y de temas que realmente yo creo que nos interesan a todos. El de hoy, el título es Transformación Digital de la Fuerza de Ventas. Ya sabéis que podéis, todos los que estáis siguiéndonos, a través de Twitter, hacer cualquier comentario poniendo el hashtag TD de Transformación Digital Overtalk. Y bueno, pues vamos a ir haciendo preguntas y luego pues todos los que nos están siguiendo a través de streaming o todos los que están aquí podrán hacer sus preguntas a los 4 más 1 ponentes que hoy nos acompañan esta tarde. Digo 4 más 1 porque uno de ellos está en Chicago, conectaremos con él a las 5 de la tarde, pero empezando por los que están aquí, a los que agradezco tremendamente que nos acompañen. Javier Pimentel, director de Transformación Digital en Caser Seguros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. José Luis Ruiz, CEO en Claridad, una plataforma de data sharing entre fabricantes y distribuidores. Muy buenas tardes. Juan Miranda, Digital CRM Manager de Fiat Chrysler Automóviles. Y Ravi Purswani, que es el Chief Technology Officer en Overlap. Y por último, Ben Ball, que es el Senior Vice President y director del área de consumo en Decker Hampi. Vale, lo he dicho bien, ¿no? Porque hay nombres que a mí se me escapan. Pero bueno, vamos a ir ya metiéndonos en harina. Como sabéis, podéis interrumpiros todo lo que queráis. De lo que se trata es de que tanto vosotros como los que nos estén escuchando pasen un buen rato y sobre todo que aprendamos de gente como vosotros que sabéis mucho del tema. Pero comenzando con Javier, ¿cuál es el futuro de los equipos comerciales dentro de la revolución digital? Bueno, pues lo primero decir que cuál es el futuro, es decir, futuro hay, porque uno de los miedos también que las fuerzas de ventas tienen con este cliente que ha cambiado, que demanda mucho más autoservicio. Yo vengo del sector seguros y es una tendencia que, si bien va con retraso con respecto a otras industrias, cada vez es más normal que tú quieras autoservirte, ¿no?, de la parte comercial y la parte de la prestación del siniestro. Pero la fuerza de ventas va a seguir existiendo, es muy importante. Nosotros tenemos 2 tipos de clientes, tenemos lo que es la mediación tradicional y tenemos también lo que es el cliente final, ¿no?, que al final es el que paga la prima. La fuerza de ventas no va a tener otra opción que transformarse, como en muchas otras partes de la compañía va a pasar, y transformarse significa que de un comercial a la antigua usanza, que era más como un compañero del mediador que le guiaba en el viaje y que le ayudaba y muchas veces le hacía incluso tareas administrativas, pues la transformación digital lo que hace es, al final, con las herramientas que hoy disponemos, lo que buscamos las compañías es eficiencia y eficacia, ¿no? Eficiencia y eficacia en el sentido de maximizar las ventas, que sabemos que es donde tenemos, bueno, el primer punto importante de la cuenta de resultados, y los comerciales lo que tenemos es que dotarles, y les dotamos de herramientas para que ajusten mejor el tiro y se dediquen mucho más a la parte comercial, dejando la parte de servicio, por lo menos así lo enfocamos nosotros, a la casa matriz, que es donde mejor sabemos hacerlo, ¿no? Por lo tanto, la transformación digital vuelve a ser, como se dice en muchos sitios, no una razón para que las ventas bajen, sino todo lo contrario. Lo único que hay que transformarse y hay que enfocar mucho mejor los tiros. No solo eso, los clientes están cambiando y demandan, por ejemplo, mucha más disponibilidad, no solamente cuando tú estás abierto. Demandan también que sea multidispositivo. Las herramientas que tenemos que dotar hoy en día a los comerciales y que les dotamos, con esto son capaces hoy en día de admitir una póliza, firmar el cliente la póliza y hacerlo todo de una forma telemática. Es decir, al final es eso, eficiencia y eficacia. Sí, porque al final, bueno, esas 5 palancas de las que tanto se habla y de las que tanto vamos a hablar, que son la nube, la movilidad, que hablas también de esa, de la capacidad de donde sea hacer el trabajo, el Big Data, las redes sociales y el Internet de las cosas, y sobre eso vamos a estar hablando. Si alguno de vosotros queréis comentar algo acerca de lo que... Bueno, yo creo que en el entorno, yo vengo más de la parte de gran consumo, habiendo trabajado casi 17 años para Coca-Cola, y yo creo que la transformación digital se ha dado de manera muy avanzada en todo lo que es la parte de eficiencia.
Yo creo que en todo lo que es en la parte de gran consumo, en la parte de la cadena de suministro, todo lo que tiene que ver con logística, todo lo que tiene que ver con las operaciones, yo creo que ha habido un avance muy grande y yo creo que ahora estamos en el salto de que esa transformación digital venga al mundo de las ventas. Por supuesto, las redes de ventas van a seguir existiendo, pero sí vamos a tener una transformación muy importante de lo que hoy hacen las redes de ventas a lo que van a hacer en el futuro y desde luego las herramientas que van a tener para hacer mejor su trabajo. Sin ninguna duda van a seguir existiendo, pero los perfiles que tenemos hoy necesitan evolucionar para trabajar con todas estas herramientas que vamos a tener en el futuro. Hablabas de Big Data, hablabas de Internet de las Cosas, yo creo que todas estas herramientas son críticas para el desarrollo futuro de las ventas. Una matización, un poco para dar una pincelada al comentario que hace el compañero, que en Caser, déjame decir, un modelo también intermediado, ¿no? Con los mediadores. Nosotros en automoción igualmente el 90-95% de nuestra red de concesionarios son sociedades particulares, son empresarios, en los cuales nos apoyamos para trabajar juntos para vender con ellos. Hace 10 años, o hace 6-7 años, poner en marcha un proceso de transformación, no estoy hablando de transformación digital, sino una modificación en un proceso, tenía un tiempo de implantación, tenía un tipo, de desarrollo, de implantación y luego de seguimiento. Lo que hemos observado en el grupo Fiat, al menos en la experiencia de los últimos 3-4 años, es que todos los procesos de transformación que hemos puesto en marcha estaban en el límite de la obsolescencia, es decir, en el momento que nosotros lo hemos desarrollado y puesto en marcha dentro de nuestra red de concesionarios, prácticamente habían quedado ya obsoletos, la tecnología ya nos había pasado por encima. Eso a nosotros nos ha hecho hacer una reflexión interna, en primer lugar de cómo tenemos que organizarnos dentro de la casa y cómo afrontar también los proyectos. Cuando se habla del tema de la startup, creo que hay que coger para lo que es la gran empresa, ¿no? Las grandes compañías industriales, como el caso de Fiat Chrysler, tomar de ahí las buenas ideas para ser capaces de poner el proyecto en marcha rápido. Luego tendremos tiempo de reflexionar también cómo, a nivel de liderazgo, cómo los equipos tienen que enfrentar ese tipo de problemática, que me parece un tema interesante. Pero el tema de la obsolescencia, cuando ponemos en marcha proyectos dentro de la gran empresa, es una variable que tenemos que medir, porque podemos caer no en el error, sino encontrarnos con que los efectos que ha tenido ya han llegado demasiado tarde y la tecnología ya nos ha pasado por encima, ¿no? Bueno, eso pasa también en la tele. Sale una tecnología, te tiras un año diciendo me la compro, pero y cuando te la compras ya sale el modelo que deja absolutamente hecha una porra a la tuya. Así es. Pero sí hay un punto que es importante en lo que son los ciclos tanto de distribución como de velocidad a la que se producen las cosas. Entonces, hay un concepto del beta permanente que siempre estamos hablando, que es no lo puedes sacar perfecto, pero saca algo. Entrega algo porque como esperes un mes o 2 meses a sacarlo ya no sirve para nada, ¿no? Que es lo que está diciendo Juan. Entonces, ese tipo de cuestiones, la escala de la venta, los 7 pasos, todo esto está perfecto, pero cuando lo ves y dices, es que no tenemos tiempo para hacer todo esto. Entonces, ¿cómo acortamos los tiempos? ¿Cómo seguimos haciendo un proceso comercial positivo y bueno, manteniendo unos procesos determinados, pero ganando mucha velocidad? Y ahí es donde está el reto de las organizaciones comerciales. Has empezado un poco en tu primer comentario a avanzar, pero para potenciar la venta basada en información, ¿qué herramientas digitales están utilizando o deben utilizar las redes de ventas? Pues mira, yo creo que, como decía anteriormente, sinceramente, en la parte más comercial creo que vamos más atrasados que otras partes de la empresa, al menos en el gran consumo. Y creo que tenemos que evolucionar mucho. Y todo esto tiene que ver con la evolución de la tecnología. Yo creo que hoy todo lo que es el coste de proceso de datos, todo lo que es la capacidad de almacenaje, la nube, todo esto lo que nos va a permitir es orientar de forma totalmente distinta cómo trabajamos con información en la parte comercial. Yo creo que hay 3 cosas que van a impactar de manera directa en todo lo que es la gestión de la información y cómo organizar la información en el entorno comercial. La primera tiene que ver con el Internet de las cosas. Y aquí os pongo ejemplos. Ahora mismo Coca-Cola tiene la capacidad de conocer qué es lo que se vende en cada máquina prácticamente al segundo de hacerlo. Tiene la capacidad de cambiar los precios continuamente en función del calor que hace. Hoy hace más calor, ponemos el precio más alto.
tenemos la capacidad de hacer cosas que hace 5 años no teníamos. Entonces, todo esto es lo que va a cambiar la forma de hacer. La inteligencia artificial. Hoy tenemos capacidad para analizar datos y para simplemente hacer el análisis de toda la información que tenemos de venta, pasarlo por lo que son las políticas comerciales que tenemos y que directamente nos dé recomendaciones de qué hacer. Esto era inviable porque procesar toda la información que hoy podemos procesar, hace básicamente 5 años era totalmente inviable. El Big Data. El Big Data, yo creo que, desde mi punto de vista y por mi experiencia, yo creo que somos o tenemos muchas capacidades en Big Data cuando hablamos de data números. Cuando hablamos de datos alfanuméricos, ya no tanto. O sea, yo creo que cuando queremos capturar sentimientos, cuando queremos analizar comentarios, cuando queremos hacer ese tipo de cosas, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Entonces yo creo que todas estas herramientas, todas estas capacidades que se están desarrollando ahora mismo, lo que nos va a llevar es a una labor comercial que va a ser mucho más técnico-comercial que lo que podía ser un comercial puro del pasado. Por tanto, y yo os puedo contar sobre el proyecto que tenemos ahora mismo encima de la mesa con Claridad. Claridad es una plataforma de información, de intercambio de información entre fabricantes y distribuidores, donde vamos a tener la capacidad de mandarte un SMS o un mensaje por la mañana en el que te diremos, oye, ayer te fueron bien las ventas en Carrefour porque has incrementado tu penetración en cestas pequeñas, porque has reducido tus niveles de rotura de stock y porque tu promoción va mejor que la de tu competencia. Esto hace unos años era inviable. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Va a cambiar la forma de trabajar, porque lo que vamos a tener es la posibilidad de decidir que un lanzamiento va mal y que vamos a poder hacer cosas con ello prácticamente desde el primer día que tenemos en el punto de venta. Entonces, sinceramente, desde mi punto de vista, todas estas herramientas van a ayudar mucho y de verdad vamos a ir al business intelligence, no a, bueno, pues lo que... Y a tener a los comerciales estresados. Bueno. Porque lo de saber al milímetro... Yo creo que al contrario. Oye, has vendido 25 latas más que ayer. Yo creo que al contrario. ¿Tú crees que al contrario? No, porque si te dan un objetivo, al final, esto es como lo de mirar las audiencias en la tele por las mañanas, que es una especie de examen de selectividad, voy a ver la nota, ¿no? Y es a diario. Hay un matiz con lo que está diciendo Carlos, que al final lo que te estresa es el dato sin darte la recomendación, sin decirte por qué está pasando las cosas. Yeah. Y esa es la diferencia de lo que se está produciendo ahora. Antes te daban el dato de decir, has vendido menos o has vendido un 2% más. Y pero no sabes decías analizar por qué. Sin embargo, si tienes todos los datos alrededor tuyo y dices, has vendido porque el tal competidor no ha llegado, porque la logística tuya es mejor, por lo que fuera, entonces ya tienes palancas para realmente potenciar tu venta en ese punto determinado, ¿no? Hay un caso muy curioso, porque normalmente cuando recibes mucha presión es cuando las ventas van mal. Yo he comerciado durante mucho tiempo, pero sinceramente es mucho más difícil explicarlo cuando van bien. Sí, es cierto. Lo que pasa es que nadie te pregunta, pero cuando vas a más 10%, a ver quién le explica por qué vas a más 10%. Más 10%. O sea, pues yo creo que las explicaciones del positivo es mucho más difícil que el negativo. Pero mucho más gustosas. No te quepa ninguna duda. Y además vas viendo el bonus más cerca. Aquí añadiría que explotando mucho más lo que en digitalización se llama el CMOT, ¿no? El Zero Moment of Truth, que es en el momento en el que esa persona tiene esa necesidad. Y muchas veces nosotros no tenemos o no hemos sabido explotar esa información mediante los partners adecuados, o ahora, gracias por ejemplo a Internet of Things, como decías, lo podemos explotar mucho más. Un ejemplo muy sencillo. Tú puedes tener una póliza de seguros con un dispositivo telemático que te está traqueando, esto te permite tener una serie de servicios, etcétera. ¿Y qué pasa si ese dispositivo detecta que has tenido no un accidente, sino un casi accidente, y te puede mandar un mensaje al aplicativo diciendo, oye, estás bien, todo en orden, si necesitas algo, pues te llamamos o llámanos. Por cierto, no es el momento de sacar un seguro de accidentes, ¿te interesa? Es un ejemplo que es real, sí, ¿eh? Sí. Otro, tú estás acercándote, sabemos que eres esquiador, te estás acercando a una estación de esquí, no hay que hacer nada más que mandarte un mensaje de notificación de que, oye, quieres un seguro de esquí, ¿no? Y que puedes tener un seguro de esquí si quieres, que te vas al momento. Eso es lo que llamamos el Zero Moment of Truth, que antes lo hacíamos de una forma tradicional en el sentido de, no, cuando llegabas a la pista, pues el vendedor de la taquilla te decía, ahí esté seguro. Ya no es necesario eso, o sea, la tecnología nos permite que nosotros nos adelantemos. Ahora llegas a la estación con el seguro puesto y exacto. sabiendo...
No, es... bueno, viva Es viva lo la- que- el es lo Big que Data y la permite sociedad de la información. Claro. Sí, al cliente, es decir, detrás de todos los procesos de digitalización, detrás del Big Data al final, no sé, a mí cuando me preguntan me dice, bueno, ¿qué entiendes tú por Big Data? Al final son grandes números que te dan pequeñas recomendaciones. Te dan pequeñas recomendaciones, insights de dónde están las claves de tu negocio, que están funcionando bien, están funcionando mal, básicamente eso. Pero esas recomendaciones lo que hacen también la vida más fácil para el usuario y también la vida más sencilla también para el día de las compañías. Es decir, antes, hace unos años, estábamos totalmente enfocados, y digo esto entre comillas, a hostigar al usuario, a hostigar al cliente, a hacerle comunicaciones unilaterales en lugar de seguir una política de decir, oye, yo estoy aquí, estoy en tu dispositivo siempre que me necesites, ¿no? Digo, como nosotros estamos reflexionando también desde el grupo FIZ, quiero decir, ¿no? Hay políticas para todo, ¿no? Pero pienso que eso es el mayor beneficio también para el consumidor. Es decir, el consumidor tiene una necesidad y va a encontrarnos en el momento que nos necesita. Cosa que antes, sin esos desarrollos tecnológicos, antes no lo teníamos. Y eso también es un cambio en cómo nosotros estamos enfocando las campañas de marketing y de comunicación al cliente, ¿no? Pues la siguiente pregunta iba para ti, Juan, ¿cómo está impactando la multicanalidad tanto en la gestión de los leads, bueno, que estábamos ya un poco hablando del tema, como en lanzar acciones comerciales para cada distinto canal, ¿no? Bien, la multicanalidad siempre ha existido. Antes de la revolución, digamos, o nosotros en el grupo Fiat, en el año 2008, ya ha pasado ya bastante tiempo, tomamos una determinación en base a una reflexión. La reflexión era, ustedes cuando han ido a comprar un vehículo han tenido que buscar el mejor precio. ¿Quién me da las mejores condiciones? ¿Cuál es el mejor sitio para hacer el mantenimiento, etcétera? Desde el año 2008 empezamos a poner en marcha un proceso por el cual el cliente se dirige directamente a nosotros como fabricante, tiene un canal abierto para que nosotros le hagamos una propuesta, un presupuesto, una oferta del vehículo que él quiere, con todo el desglose del precio de los descuentos que están disponibles en la red de concesionarios. El cliente no se tiene que mover de casa. Eso lleva funcionando desde el año 2008. ¿Qué ocurre? Conforme la tecnología ha estado disponible, hemos empezado a meter capas tecnológicas. Ahora hablamos con el cliente a través de la videollamada. El cliente está en el sofá de su casa, recibe el presupuesto, habla con una persona, le está viendo. Es una venta digital humanizada, déjame decir. Y hablamos de financiación, hablamos de lo que el cliente necesite. Es decir, hemos ido incorporando ciertos procesos para la mejora del lead. Eso también repercute en la red de concesionarios, porque ese cliente que antes tenía que ir físicamente al concesionario para ver la propuesta, ahora no tiene que hacerlo. Ahora bien, cuando ahora va a visitar el concesionario ya llega en otra fase, llega una fase ya experiencial. Yo voy a ver el vehículo, el vendedor ya sabe qué coche el que tengo, ya sabe los descuentos que tengo y viene a probar el vehículo, a conocer las instalaciones para hacer su paso de mantenimiento, etcétera, etcétera. Eso nos ha hecho también que nosotros dejemos de ver hilo con el tratamiento del dato y como nosotros estamos utilizando la información. Antes teníamos que esperar a ver cuál es el resultado en la red de concesionarios para ver cómo estaban funcionando nuestras campañas, que podía tener un delay de X días, ¿no? Cuando lanzamos una campaña hasta que el cliente físicamente va a la concesión. Ahora lo sabemos en tiempo real. Lanzamos una campaña y ya sabemos que ese cliente está contactando con nosotros en la videollamada, ya sabemos cuál es el precio por el cual está interesado, qué tipo de modelo, qué tipo de opcionales son los que le gusta. Quiero decir, ese es ahora mismo el reto en el que nos encontramos. Esto en fase de preventa. Tenemos que ir luego en la fase de venta, tenemos que ir también en la fase de postventa para ayudar a nuestros concesionarios a que sean más eficientes y entre todo, entre el área digital y el área física, ser mucho más rentables, que al final lo que todos vamos buscando dentro de este negocio. Hay un punto muy importante con lo que está diciendo Juan y es cómo ha cambiado la visión del proceso de venta, que muchas veces ahora se ha convertido en proceso de compra. Antes, bueno, no, es un proceso de compra porque tienes que tener en cuenta lo que quiere el cliente, ¿no? Antes el cliente recibía la información del producto a través de la red comercial. Ahora, cuando tú llegas con tu producto, el cliente ya lo ha investigado de sobra, ¿no? Y el otro punto que es muy importante, sobre todo en sectores como el de Juan, es que empiezas a tener contacto con el cliente incluso previo a que él vea la necesidad de tener tu producto. Yeah. Entonces, todos esos elementos son palancas que tú puedes utilizar para su proceso de compra. Ni siquiera, o sea, todavía no estás en ese momento de venta, ¿no? Y eso ha cambiado radicalmente cómo tiene que afrontar un vendedor, un comercial,
ese proceso cuando se enfrenta, cuando se está cara a cara con el cliente, ¿no? Ya tiene toda la información, no le hace falta que le digas las condiciones técnicas ni las condiciones del servicio del producto, eso ya lo sabe. Lo que le tienes que es un momento de la verdad, lo que estaba diciendo Javier al principio, ¿no? Que ¿cómo comenzó que tu producto es mejor que el del competidor, ¿no? Y a las compañías, en mi opinión, le irán mejor cuanto más rápido den el cambio, y no todas lo han hecho, de pasar de visión canal. Por lo tanto, ahí estamos con todos los debates de la multicanalidad, omnicanalidad y de quién es el cliente. ¿Qué más da de quién sea el cliente? Hay que pasar a visión cliente, que entonces es el cliente de la compañía. Y sí que puedes segmentar los clientes, ¿no? Pero independientemente de por qué canal no hayan empezado, sino transiten, pues ¿qué más da? Es decir, hay que ponerse a la disposición del cliente porque es que él ya lo demanda, ¿eh? Y un cliente no puede ser rehén, preso de tus restricciones y organizaciones internas, sino que tienes que ponerte como ellos te piden. Absolutamente, muchas veces el nudo gordiano del cambio dentro de las compañías está ahí. Sí, o sea, lo del cliente es el rey, ahora es el emperador. O sea, Muchas veces cuando nos preguntan, dice, bueno, el único fabricante de automóviles que hace oferta de vehículo a cliente final para ayudar a la red, pero la relación la estamos teniendo con el cliente final, el grupo Fiat. Vale, sí, pero porque hemos ido de la mano con nuestros concesionarios. No, el concesionario no hay una discusión de no, el cliente web es mío y el de... No, el nuestro, al final tú vas a cerrar la venta y nosotros estamos aquí para ayudarte. Es decir, trabajamos todos juntos por eso y el cliente es el primer beneficiado. Transparencia, rapidez, transparencia en el precio, eso es importantísimo, siempre, sobre todo en el sector de automoción, transparencia, rapidez, agilidad, servicio y al final mayor ratio de cierre de ventas, eso sí, ¿no? Bueno, de tres cosas que has dicho, dos tienen que ver con la agilidad, con la rapidez, que es la pregunta que quería hacerle a Ravi. ¿Cómo se integran en la fuerza de ventas esos procesos agile tan imprescindibles, ¿no? para que en estos momentos vayan bien las cosas? Bueno, el peligro que tenemos con ciertos conceptos es que se ponen de moda y ya todo el mundo quiere hacerlo, ¿no? En el caso de ayer, pues la gente lo reduce a, bueno, ponemos un panel, hacemos las reuniones de pie y ya somos todos ágiles, ¿no? Y hay un poquito más de profundidad con respecto a la Agile, ¿no? Hay varios componentes en el mundo del software, como sabéis, Agile sale sobre todo desde el mundo del software y tiene una serie de componentes, son restricciones. ¿Se conecta bien o sigo? Vale, entonces, lo primero es que haces una política de reacción ante el cambio frente a un plan sosegado y pensado es decir, a muy largo plazo. Y estás constantemente cambiando ese tipo de cosas. Primas la entrega, es decir, quieres un software funcionando en vez de tener, por ejemplo, todo muy documentado, todo perfectamente trazado. Después, el cliente forma parte de una colaboración contigo, no estás en una negociación de contrato. Todos los conceptos que estamos comentando tienen que ver mucho con lo que pasaría también en el mundo de la venta, ¿no? Y después, por otra parte, estamos hablando, y a pesar de venir del mundo del software, estamos hablando más de personas y de interacciones que de procesos y herramientas. Entonces, si combinas todo eso, al final lo que estás diciendo es, el proceso Agile lo que precisa es agilidad, como su propio nombre indica, flexibilidad y adaptabilidad a tus cambios en el negocio. Y eso es lo que estábamos comentando al principio, de esos 7 pasos de hacer todo bien. Nos tiramos 3 meses pensando en qué hacemos y cuando queremos ponerlo en marcha decir, ya se te pasó el arroz, no te sirve para nada. Entonces, eso implica varias cosas. Lo primero, acortar los tiempos de los objetivos, y para eso la filosofía está de montar los sprints de 1 semana, 2 semanas y tener entregables muy concretos al cabo de ese plazo es muy importante. Y eso se produce que, por ejemplo, en 1 semana yo puedo decir, quiero sacar 1000 leads esta semana con todo el equipo y solo nos vamos a dedicar a esto. Y el resto de las cosas no existen, ¿no? Ese tipo de filosofías no son tan habituales en las compañías. Segundo elemento que también cambia bastante el paradigma es que es el propio equipo el que define cuál es el objetivo que se quiere trazar, ese empowerment que estamos diciendo. Entonces, tú no me dices como responsable los plazos para hacer las cosas, sino yo te digo cuándo y qué puedo hacer en ese plazo. Entonces, eso que provoca que el equipo esté implicado 100%. O sea, yo te dejo de tomar la decisión sobre el objetivo, pero a cambio te comprometes y estás completamente dentro de ese objetivo porque tú me has dicho que lo puedes hacer. Todo el resto del equipo va a forzar a quien se retrase para que realmente suba ese concepto, ¿no? Después eso cambia el rol del manager, que como Overlap siempre estamos con el tema del rol del manager. El manager se convierte más en un facilitador que en una persona que está haciendo un seguimiento puro de objetivos. Lo que hace es despejar obstáculos. Y el otro punto que también hay que introducir es una apertura al feedback constante. Es decir, al final tú haces un feedback para transmitir esas mejores prácticas que te han hecho vender las cosas bien,
pero también todos los obstáculos que estás encontrando, todos los cambios en el mercado que estás encontrando. Eso impacta directamente en el seguimiento. O sea, tú tienes un seguimiento diario de 15 minutos en el que te enfocas en aquellos problemas que estás teniendo o en aquellas cosas buenas que estás detectando, que estábamos comentando antes. ¿Qué es lo que ha hecho que haya vendido mejor, ¿no? Pues a partir de los datos decir, oye, todo el mundo va a hacer esto y todo el mundo se puede saltar esos 15 minutos de conversación muy rápidos para decir, oye, eso es lo que vamos a hacer. Para llevarlo a cabo, el equipo comercial tiene que tener una serie de medios. La tecnología, evidentemente, para llevarlo a cabo, gestión de la información, acceso a través de distintos medios. Después, por otra parte, darle realmente esa potencia de tomar decisiones. Y, por último, el habilitarles el que puedan estar dando feedback constante de cómo van las cosas. Bueno, tenemos ya a Ben Ball, que está al otro lado de la conexión de Skype. Ben, you're waiting for us. Good. Yes. Well, good morning, good evening for us, and good night to Vietnam. How are Good morning. you? Excellent, thank you. Okay, we would like to ask you, as expert in the Salesforce, we would like to know your view on the digital transformation trends that are occurring in the United States. The things that we believe are going to have the most impact in the United States with digital transformation really have to do with both the manufacturer and the retailer. We really see that entire relationship changing and going forward. While most of the manufacturers and the retailers, the way they work will change, and one of the most fundamental changes will be with the category manager on the retailer side and with the account manager or the sales manager on the manufacturer side. And we see three major technologies coming into play to affect that. The first one is artificial intelligence, and when I say that, I mean true cognitive machine learning in the spirit of IBM Watson. The second will be the Internet of Things, having all of our, literally our shelves be able to talk to our computers and tell them when they need replenishment product. And the third would be blockchain technology for managing transactions. And the changes that we see coming as a result of that are that with intelligent shelves talking to computers that have artificial intelligence to generate automatic orders, things like generating reorders and regular shelf stock will no longer be needing either a category manager or a salesperson. When you look at the transaction side, the transaction that today takes an invoice, a payment, often a deduction or a negotiation for a change, all of that goes away because blockchain technology is very simple and is very straightforward, and there is no negotiation. Every piece of the transaction is agreed at the time. When you take out that routine activity, which when we evaluate sales teams, that's about 70% of the work the average salesperson does, is that kind of routine activity. When you take that out of the equation, you're left with two major impacts. The first is you don't need nearly as many salespeople. The second is the activities those salespeople will be involved in are going to be at a very high level of negotiation. They're going to require a very high level of selling skills and will look quite different than the average salesperson today. Thanks a lot, Ben. I don't know if there is any question here in Spain for you. Do we have any question? Yeah, I have a question. Are you listening to him? Oh, yes. Okay. Is the digital transformation provoking a potential reduction in the sales teams? Good morning, Constantine. And yes, I think it will create a reduction. If you use a straight line projection of the kinds of information I was just talking about, the kind of changes, you could say it would be as much as 70%. I don't believe that that will be true because not all accounts will be sophisticated enough to participate in this kind of technology. So not every account will make those changes. And those changes will also be different in less developed markets.
the most developed markets will have the greatest reduction in the sales team, in the number of salespeople, and in the change in their role, and the least developed markets will have the least change. Thank you. Okay, thanks a lot, Ben. You have a nice weather today in Chicago? Very nice, thank you. Here in Spain, too hot. To the baseball game. Go Cubs. Thanks a lot. Bye. Bye-bye. Bueno, continuamos aquí en España. Hablamos, José Luis, de los roles y perfiles que se necesitan en la estructura comercial de las organizaciones. Yo creo que Ben lo ha introducido. Yo creo que ha dicho que al final los retailers que van a estar más avanzados van a necesitar una tipología de key accounts diferentes de los que tenemos hoy, con capacidades para manejar la información, para tener una serie de conversaciones muy distintas de las que hoy pueden tener, y con una capacidad de tomar decisiones que sean muy rápidas, porque son lo que realmente se le va a exigir. No solo está la evolución de la parte, como entendemos hoy, del key account, del vendedor. Yo creo que va a haber una serie de nuevas posiciones dentro de las organizaciones que tienen mucho que ver con el desarrollo de lo que los países de habla inglesa denominan como STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y aquí el sentir que tengo por estar en España es contradictorio. Por un lado, vamos contra tendencia. En todos los países del mundo, todas las carreras que tienen que ver con STEM están creciendo a lo largo del tiempo. Están creciendo el número de personas que estudian estas carreras. Cuando estás en España, vamos para atrás. Nos estamos yendo más, no digo que sea malo, nos estamos yendo más a las humanidades y menos centrado en donde van a estar los puestos de trabajo para el futuro, cosa que tenemos mucha preocupación en España, en Europa. Se van a generar cientos de miles de puestos de trabajo vinculados con todo este manejo de nuevas tecnologías de información aplicada a la parte de las ventas, y nosotros vamos a tener déficit. Sí, no sé quién decía lo de que muchos de los puestos de trabajo dentro de 15 años no existen todavía, ¿no? No es un poco lo que decía Ben de la adaptación constante. Efectivamente, yo creo que esos roles son los que tenemos que... Y como te decía, tengo una sensación contradictoria, porque por un lado tenemos esta situación que en términos generales de la sociedad estamos en ese entorno, por otro lado vamos a tener el primer instituto de Internet de las cosas en España. Se llama MIOTI, es Madrid Internet of Things Institute, y va a ser el primer máster en Internet de las cosas que hay en el mundo. Es curioso que estemos avanzados por un lado y por otro lado que realmente no seamos capaces de convencer. Yo estoy tratando de convencer a mis hijos que probablemente ya tengo mi cuota de artista y demás, pero ya el pequeño quiero que vaya por el entorno del STEM, ¿no? De realmente ir a esa parte de conocimiento que irá a ayudar a la parte de las ventas. Nosotros teníamos un presidente en Coca-Cola que decía: en las empresas solamente hay dos tipos de gente, luego podemos separarlas en departamentos, pero están los que venden y los que ayudan a vender. No hay más gente en las empresas. Entonces, tú ponte donde o eres vendedor o eres de los que ayudan a vender. Y la ayuda a la venta con toda esta tecnología, aunque tengamos la tecnología, va a necesitar de perfiles de gente que ayuden ahí. Y realmente es algo que... y además, para sonrojarnos un poco más, toda la evolución que vamos viendo de la mujer en el trabajo, todavía en esta parte que está vinculada a STEM, ahí todavía estamos más descolgados del resto de Europa. Entonces, yo lo que os diría, a los que ya tenemos cierta edad y tenemos hijos, hijas que van en esa línea, que animemos sobre todo a nuestras hijas a que vayan en esa línea, porque sinceramente, en ese entorno, la mujer es igual o mejor que el hombre en toda la parte del análisis comercial, de utilizar estas herramientas. Entonces, creo que todos tenemos que hacer esa labor para empujarlo para el futuro. Pero, por un lado, habrá una reducción de determinados puestos, por otro lado,
habrá ampliación de otros perfiles que tenemos que crecer. Sin ninguna duda vamos a que se va reduciendo pero también lo hemos visto, ahora estamos hablando de las ventas, si nos vamos atrás en la parte de la value chain, en la supply chain, la reducción que ha habido de personas trabajando en el entorno del suministro ha sido tremendo en los últimos años, por tanto tendremos que reinventarnos para ir generando esos perfiles a futuro mucho más profesionalizados o con mucho más conocimientos de los que hoy le exigimos a la gente que está en comercial. No sé si queréis comentar algo de lo que está diciendo José Luis o de lo que ha dicho Ben. No, digo que es verdad lo de la reducción, más, como decía antes, en la parte operativa, ¿no? Es decir, con la implementación ahora de los RPAs, los Robot Process Automation, es increíble cuando tú te pones a investigar los procesos en tu compañía y dices, vamos a poner robots, a ver dónde se pueden poner robots. Es increíble la cantidad de trabajos y de puestos de trabajo que hay que todavía son humanos que no aportan verdaderamente valor en su actividad. Están haciendo lo que un robot, una macro, para que nos entendamos, un poco más complicada, y luego ya si le aplicas un poco de lógica, ya ni te cuento, puede hacer. Y esto estamos en el 2017. Esto dentro de 5 o 10 años, con la evolución que tiene esto, vete tú a saber dónde llega, ¿no? Entonces, yo sí que creo eso, que lo que decíamos, todo lo que sea trabajo que no aporte valor, pues habría que mirar muy mucho. Dentro de 5 o 10 años, eso es carne de cañón. Contenidos se van a seguir haciendo. Gracias a Dios, porque es como... Bueno, ya estamos en las creatividades dinámicas, ¿no? Presentadores seguro que los van a buscar virtuales, pero el que pare los contenidos tiene que ser un cerebro humano. De momento, ¿eh? Yo no lo afirmaría. O sea, en el mundo tecnológico, lo último que está pasando es que están sacando programas que se autoprograman ellos solos. Entonces es como que el desarrollador está matando su propio trabajo, ¿no? y lo tenemos que asumir. Andando en lo que estábamos comentando, cada vez más en más empresas tienes incrustado en equipos de venta científicos de datos, que son perfiles que decías, ¿cómo puede ser un técnico informático o un matemático incrustado dentro de un equipo de ventas? Y cada vez es más común. Quizás no tanto en España, desgraciadamente, pero sí en muchos países en muchas empresas está haciendo este tipo de grupos o equipos conjuntos, ¿no? Nosotros en Fiat, más allá de que todo mi equipo son todas mujeres, un poco completando tu reflexión, o sea, somos inseparables del área de IT, es inseparable, no es que somos dos departamentos, vamos juntos a las reuniones, hacemos el trabajo juntos. Y también yo creo que un punto importante, un poco hilando con lo que se comentó antes, ¿no? del liderazgo de los equipos, es verdad que te encuentran con posiciones con recursos dentro del equipo, menores de 30 años, que tienen buenas ideas para transformar, traen ideas frescas, tienen la parte de que no conocen el negocio, sobre todo en el caso de la automoción con un negocio industrial muy complejo, donde un producto que está fuertemente intervenido, regulado, para transformarlo necesitas conocer el negocio. También tiene la parte de personas que conocen el negocio, pero no conocen no tienen ese giro para lo que hablamos antes, ¿no? Es decir, yo necesito tener los procesos claros, cuáles son redundantes, cuáles no son redundantes, para, a través de la tecnología, suprimirlos porque no me están aportando valor, ¿no? Fundamentalmente es el liderazgo, ¿no? El liderazgo, poner el conocimiento de la casa, ponerlo en conjunto con el conocimiento de las herramientas que tenemos y mirar lo que está pasando ayer, porque normalmente ya no miramos hacia mañana, que es lo que ha pasado ayer para tomar las medidas. Creo que eso es un poco el conjunto de ideas con las que nosotros trabajamos en Fiat. Complementar el conocimiento interno de la casa con aquellos perfiles que nos dan valor y nos traen ideas frescas para remozar al final los procesos. Hablamos de perfiles, ¿no? Perfiles de ingeniería, perfiles de informática. Absolutamente de acuerdo. Pero no ya tanto por el hecho de que conozcan, porque sepan programar de manera efectiva, sino porque tengan una mentalidad de qué es un proceso y qué factores intervienen en un proceso y cuáles son redundantes y no redundantes. Así. Y te vale igual un ingeniero, es el approach al final del recurso. Pues si no tenéis nada más que comentar, vamos con la última pregunta y luego ya empezamos con las que han ido llegando a través de email o a través de Twitter.
¿Cuál es el entrenamiento adecuado? Porque claro, estamos hablando aquí de la fuerza de ventas, de adaptarse de los perfiles más tecnológicos. ¿Y cuál es el entrenamiento adecuado para que esas fuerzas de ventas mejore el desempeño digital? Bueno, ahí claramente tenemos que ajustarnos a lo que está pasando también con las empresas, ¿no? Si en las empresas el cliente es el que provoca la transformación digital, en la parte del entrenamiento, de la formación, tienes que poner al empleado, al participante en medio de todo el proceso. Entonces, una de las cosas más importantes que tienes que provocar en ese elemento es ver en qué momento está la persona en la empresa. Pues en un primer momento igual está más vinculado a qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, que es formación pura. Después tienes que facilitarle la parte de autodesarrollo, autogestión, curando contenidos como lo quieras dar, y después lo que querrás hacer en el mejor de los casos es cuando llega experto, reaprovechar ese conocimiento, ¿no? Entonces, si montas todo esto y partiendo de ese punto del participante en medio de todo ello, el primer elemento que tenemos que mejorar sí o sí es la experiencia del participante. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tiene que ser omnicanal, ubicuo, justo cuando lo necesita, como si fuera un interruptor, y eso cambia radicalmente la forma de entrenar a las personas. El otro elemento que nos está ocurriendo es que cada vez tenemos menos tiempo. No podemos traer a gente 3 días, encerrarla y formarla, porque posiblemente cuando salgan al mercado ya todo lo que les hemos formado no sirve para nada, ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente en una formación más continua, menos disruptiva y más constante a través de pequeñas píldoras, pequeños elementos que me va llegando a través justamente de la tecnología. Pues por ejemplo, yo puedo estar mandando cada semana un ¿sabías qué? Y de esa forma no tengo que estar desviando la atención a las personas de su día a día. El otro elemento que también estábamos hablando es el tema de la información, ¿no? La mejor forma de saber cómo tienes que hacer las cosas es darle un dato concreto de qué es lo que va a hacer que mejoren tus resultados. Si yo doy una formación diciendo te prometo que vas a vender más, vas a decir, muy bien, me lo prometes, pero al día siguiente seguiré haciendo lo mismo de siempre. Si yo te digo, si me haces estas 3 cosas vas a vender X% más porque 10 compañeros tuyos ya lo han hecho, ya cambia radicalmente la forma de tratar ese entrenamiento, ¿no? Es muy aplicado a objetivos concretos, incluso vinculado a ese concepto agile de vas produciendo cambios y voy introduciendo dentro de esos cambios cómo tienes que hacer las cosas. Y eso implica también un cambio en los formatos en los que proporcionamos ese entrenamiento. Podemos hablar de elementos más cortos como microlearning, podemos hablar de temas más visuales como los vídeos, es decir, estamos huyendo de todos esos procesos en los que pasamos de un libro a algo en una pantalla que también es un libro. Entonces, ese tipo de elementos ya no están funcionando y tenemos que hacer ese entrenamiento constante en el día a día. Si lo queremos equiparar a algo que tenemos ahora mismo, pues sería como hacer una escuela comercial, pero agile. Es decir, constantemente cambiando y reaccionando ante lo que está pasando en el mercado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en la parte de la digitalización de la empresa hay un reto tremendo para la parte de recursos humanos. Yo creo que se han centrado en determinados procesos y demás. Ahora yo creo que a la parte de recursos humanos lo que se le va a pedir es tener una visión de hacia dónde vamos y cómo generar todos esos planes de formación hacia el futuro, con una visión muy importante de lo que es el centro del negocio. Recursos humanos ha estado muy centrado desde mi punto de vista en el pasado en las personas y tienen que seguir estando en las personas, pero tiene que estar muy centrado en la visión de futuro de hacia dónde va el negocio de la compañía para formar a esas personas. Si ellos no hacen esa transformación digital también hacia el futuro, las empresas no tendrán éxito. Y la tendencia en algunas de las grandes empresas ha sido reducir muchas personas en la parte de recursos humanos porque había determinadas áreas del workplace que han sido sustituidas por herramientas digitales, pero yo creo que lejos de ir por esa línea tiene que ir por la línea de que cada vez más recursos humanos entiendan el negocio de la compañía y sean capaces de introducir todas estas herramientas para el futuro. Si no, será muy complicado porque antes lo comentabas, es que cada día están cambiando las cosas. Entonces, tienes que tener gente que conozca del mercado, que conozca de la tecnología, que sea capaz de hacer análisis de cómo vas a mejorar tu rendimiento y no solo hacerte la evaluación de final del semestre o del final de año para decirte cuál va a ser tu carrera. Si es que tu carrera hoy no vas a saber cómo la vas a poder proyectar hasta 5 años, es que te tienen que dar instrucciones de cómo desarrollarte dentro de tu puesto de trabajo. Y esto es un cambio cuántico para recursos humanos. Sí, un cambio de paradigma. En el área de IT o tecnología ha pasado algo parecido, ¿no? Era típicamente un área de staff y ya se ha convertido en un área puramente vinculada al negocio, ¿no? Y lo que estás diciendo es justamente eso, al final tienes que acercar a este tipo de roles, todo el mundo o ayuda a vender o vende. Entonces, claramente, o participas en ese proceso y te incrustas dentro de la organización, o antes o después, como eres un proceso, como haces un trabajo que no aporta un valor determinado,
eres proclive a que la empresa te desplace y, bueno, pues es prescindible, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos está haciendo cambiar incluso el modelo de formación y cómo se está proporcionando los contenidos a los empleados, radicalmente. Por eso es muy importante empezar, porque claro, en empresas grandes, por ejemplo, a lo mejor tienes 3.000 empleados, tú no puedes sustituir 3.000 y traerte otros 3.000 porque tienen esa visión digital, ¿no?, de cómo hacer las cosas. Entonces, el reto, como dices tú, es morrocotudo porque, bueno, podrás incorporar nuevos perfiles, nuevas personas, pero transformación digital suelen ser áreas pequeñas, relativo número pequeño dentro de la casa, pero que no son los que hacen el cambio lo hacen todos. Entonces, recursos humanos, con ayuda de esa área de transformación digital, lo que tienes que identificar esas necesidades de cambio que las personas, o sea, que hay que poner en los skills de las personas para que hagan posible ese cambio que desde la dirección de la compañía se pone como objetivo de transformación digital, ¿no? En ese caso lo que nosotros hacemos es top-down, ¿no? Empezamos por arriba, luego vamos al nivel directivo, ahí lo que tienes que ver es con qué material cuentas, es decir, los hay que tienen una visión fantástica, y otros que los hay incluso que no ven para nada eso, pues chico, aquí tenemos un problema, uno de los dos, ¿no? O que lo ven a 20 años. O que lo ven que no es para allá. Que dices 20 años. Sí, eso como que dices, sí, no, Internet es el futuro, que todavía hay gente que lo dice. Siempre lo será. Y entonces, ese es el... Por eso tienes razón, el reto es morrocotudo porque más que nunca el rol de recursos humanos, creo yo, es fundamental para la transformación de las compañías. No es sistemas, no es negocio, generalmente recursos humanos tienen que facilitar. Al recurso humano, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a empezar ya con la ronda de preguntas que haya aquí en la sala o que hayan llegado a través de Internet, que es el futuro. ¿Tenemos alguna pregunta aquí en la sala? Bueno, yo tendría una. Un momento, que le acercan el micrófono. Gracias. Bueno, yo tendría una que se relaciona con lo que el señor de Chicago ha comentado y con lo que empezó a comentar que al principio también, que es tudo o que se relaciona com a análise dos dados, o Big Data, o Data Mining, todos esses conceitos que se empiezam desde há alguns anos a ouvir, pero que me gostaria de saber hasta que ponto e qual é a vossa percepção do mercado e especificamente em las empresas com as que trabalhais ou com as que contactáis, qual é a percepção que tenéis de quão sensíveis estão as pessoas e os gestores dessas empresas com relação à implementação de tecnologias relacionadas com a análise avançada de dados, que os americanos chamam Advanced Analytics, ou incluso a parte mais específica da inteligência predictiva, ou seja, a resposta à pergunta del millón que vai passar amanhã, que todavía não sei. E então essa é a questão. Que percepção tenéis do mercado e de vossas empresas neste aspecto? Bueno, en el caso del grupo Fiat, si viésemos cómo estamos utilizando la información en general y el Big Data como herramienta de análisis con un espectro, con un scope más amplio de los datos que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos, primero, la utilidad es diaria y la utilidad también y la comprensión del equipo de dirección de la compañía no hace falta explicarlo, es decir, es una herramienta que se da por hecho que nos ayuda a tomar las decisiones. Big Data se utiliza lo utilizan muchas industrias, en el caso de la automoción es un tema claro, es decir, nuestra red de distribución nosotros tenemos que entender cómo funcionan los flujos de las personas que se mueven alrededor de nuestros concesionarios, dónde compran, dónde no compran. Eso forma parte del día a día. Obviamente no puedes entrar a implementar soluciones de Big Data cuando tus propios datos no están ordenados y no tienes la parte analítica cubierta, es decir, puedes morir por asfixia o por ahogamiento, ¿no? Eso es un reto, ¿no? Luego, a nivel predictivo, obviamente todos trabajamos o hemos trabajado, de alguna manera conocemos cómo hemos funcionado con los modelos predictivos
pero no a través de inteligencia artificial. Hoy no, para nosotros obviamente sería contar con una solución de este tipo. Hoy y ahora, cuando nosotros tenemos un front-end donde en tiempo real estamos hablando con el potencial cliente, sí que nos daría una predicción, no solamente de por dónde va el gusto del cliente, sino incluso para hacer una planificación de las ventas futuras, para hacer una planificación de esas ventas a las fábricas, que son las que nos los tienen que fabricar los vehículos, con qué opcionales o no opcionales. Hoy por hoy no lo estamos utilizando. También, que no es objeto de este debate, cómo eso impacta luego a nivel legislativo, con el tema legal, etcétera, etcétera, que no es objeto de esto, ¿no? Yo añadir que las compañías hemos sido en muchos sectores capaces de sacar modelos predictivos tanto de propensión a la compra como de propensión a la fuga, a la caída en caso de que haya cartera, ¿no? Y todo esto sin big data ni cosas de esas. Pues tú imagínate hoy en día que tú, salvo que seas un bicho raro, tienes tu móvil, usas internet, usas las redes sociales, tú esto lo estás dando y estás dando una información valiosísima que supongo que serás consciente que es tratada, si no, no sería gratis para la ti. gente no creo que sea tan consciente. Pues que lo seas. El otro día salió una estadística de cuánto valía el dato de una persona en la Deep Web. Llegará un momento muy cercano en el que esta información estará cruzada con las compañías. Pero repito, que no necesitamos big data ni cosas tan modernas como para saber eso. Es decir, lo que nos vas a dar a las compañías es una mayor información y, como decía antes, una mayor probabilidad de acertar en si eres potencial comprador nuestro o una potencial backup. Y en el caso concreto de la... Perdona, coge el micro, es que si no, a través de internet no se te escucha. Y en el caso concreto de las compañías de seguros, ¿usáis esta tecnología en la gestión de los riesgos? Por ejemplo, un cliente que nos compra un seguro X, que pode ter um riesgo maior do que aquele outro cliente que compra o mesmo tipo de seguro. Supongo eu que habrá aí definiciones distintas. Es que las compañías de seguros somos de los pocos sectores que llevamos toda la vida viviendo de la gestión de los datos. Toda la vida. Es decir, nuestro precio se basa en conocer mediante estadísticas las probabilidades de un riesgo, ¿no? Entonces la respuesta es, pues sí, por supuesto. Yo, por aportar otra perspectiva un poco diferente, yo creo que en el pasado ha habido una obsesión con todo este tipo de herramientas, tenerlas en casa, in-house, desarrollar todos los sistemas para uno mismo. Se entendía que era una ventaja competitiva frente a los competidores que teníamos en el mercado. Yo creo que hoy está habiendo un cambio importante de mentalidad en todo esto. ¿Por qué? Porque cuando lo haces para ti, para tu casa, por lo que decíamos anteriormente, la obsolescencia de la tecnología, básicamente vas a hacer una inversión millonaria y no vas a tener la plataforma actualizada prácticamente a partir de los 2-3 años, vas a estar casi fuera del mercado. Entonces, hay una tendencia a que todo el open source, todo lo que son plataformas que nos puedan aportar todo ese tipo de servicios, son las que van a tener éxito en el futuro. ¿Por qué? Porque alguien que se dedica única y exclusivamente a eso se va a encargar muy mucho, porque es el core de su negocio, de tenerlo actualizado. Entonces, en toda esa parte yo creo que hay un cambio importante. El segundo punto es, yo tengo un concepto que cada vez voy viendo más en las empresas también, y es, está muy bien el Big Data, pero dame una hoja o dame una recomendación. No me mandes un informe con 70 páginas que ni el 50% de la gente que le manda se lee la primera y ni el 50% de los que se leyó la primera se lee la segunda. Entonces, lo que sería en la segunda tampoco han entendido. Entonces, tenemos que ir a que está muy bien todo el tratamiento de la información al nivel que queramos, pero luego después tenemos que ir a facilitar cosas accionables o a decir a la gente lo que tiene que hacer. Y yo creo que por ahí es por donde va la tendencia. Y yo os lo puedo contar porque básicamente durante mucho tiempo estuve montando el sistema de Business Intelligence de Coca-Cola en España, probablemente de lo más avanzado que teníamos en términos de multifuente, manejar toda la información. Si hoy lo tuviera que desarrollar, no lo haría en casa, lo haría fuera, y lo que trataría es de utilizar cuáles son los conocimientos que hay fuera, todo lo que hay más actualizado, y estar al día siempre. Porque es que, claro, es que de hace 5 años a esta parte, en todo, en almacenamiento de información, la nube, cómo tratar la información, cómo todo, absolutamente todo. Y yo creo que ha cambiado mucho el concepto. Cuando nosotros construimos todo el sistema de Business Intelligence,
hicimos para muchas consultoras para ver lo que era Business Intelligence. Yo lo que les decía es, no me estáis ofreciendo Business Intelligence, me estáis ofreciendo reporting. Me estáis ofreciendo reporting avanzado, todo lo que quieras, con modelos, con absolutamente lo que quieras, pero es reporting. Tú en ningún caso me estás diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, al final la inteligencia la tengo que poner yo después de todos los datos que me has dado. Y yo creo que esto sí está cambiando. Todo el tema de inteligencia artificial nos está permitiendo que podamos hacer cosas que no podíamos hacer en el pasado. Decías con el tema de todo lo que es la previsión de lo que va a pasar. Yo creo que en la parte de gran consumo, las previsiones, la estimación de la demanda y demás llevan mucho tiempo. Ahí somos, yo creo que tenemos modelos que pueden acertar bastante en todo esto. Yo creo que ahora va mucho más a tratar al individuo como individuo y a hacer las previsiones de cuál va a ser el comportamiento de cada uno de los individuos. Cuando seamos capaces de entender todo eso, es cuando seremos capaces de ir al marketing, que probablemente en otras áreas ha sido mucho más desarrollado que en la parte de gran consumo, pero no os quepa ninguna duda que vamos a tener la capacidad de poder estimar cuando alguien va a un supermercado qué es lo que va a comprar. Hoy lo podemos hacer con un nivel de acierto relativamente modesto, pero en un periodo muy corto de tiempo seremos capaces de estimarlo y además cuáles son las variables que podemos mover para que cambie su compra. Es decir, hacer las simulaciones de qué pasaría si hago esto. Yo creo que eso va a ser algo que probablemente hoy en la compra por Internet podemos hacer con bastante acierto. En la compra normal todavía el tratamiento de información es muy alto y todavía no se ha desarrollado, al menos en el mercado de gran consumo, en lo que yo espero que se mueva en los próximos 3-4 años. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta que haya llegado a través de redes? Javier de Milan, del Laboratorio Farmacéutico, le gustaría saber en qué medida los equipos de marketing se están adaptando a la evolución hacia la transformación de las redes de venta. ¿Quién responde? Todos a la vez no, que no se va a entender. Gran consumo también, ¿no? Sí, mira, yo creo que cada vez más hay un acercamiento de marketing y ventas y además en gran consumo hay una tendencia ahora que básicamente es no solo a que la colaboración venga de forma espontánea, sino a ponerlos juntos. Ahora mismo lo que hay es una situación en la que básicamente en gran consumo y especialmente en los países desarrollados, lo que tenemos es un problema con el crecimiento. O sea, ya no es un problema es un problema de crecer. En los mercados europeos, en Estados Unidos, lo que tenemos es un problema de crecimiento. Y las tendencias que hay ahora mismo, y que no son nuevas, porque al principio marketing y ventas estaban bajo la misma dirección, hoy la tendencia de grandes multinacionales va a unir todo eso en el Chief Growth Officer, que incluye ventas, marketing y estrategia. O sea, si quieren los de marketing van a estar y los de ventas van a estar unidos, y si no quieren también, porque va a ser la tendencia de las compañías. El objetivo de todo el mundo hoy va a ser el crecimiento, porque en la parte que, como decía anteriormente, de la eficiencia hemos rascado ya mucho y ahora está o crecemos arriba, en la línea de arriba, o los resultados no salen. Por tanto, oye, alineamiento en si quieres bien, y si no también lo vas a tener, porque te van a poner un jefe que te va a alinear. O sea, a mí no me cabe ninguna duda que yo creo que estamos en unos momentos en los que marketing y ventas van a estar más integrados de aquí para los próximos años. Otra cosa que tampoco se ve en el corto periodo de tiempo es que empecemos a crecer a 5 y a 6%, que creo que no es... Estamos 3,5, ¿sí, no? Aquí. Sí. Bueno, cierto escepticismo, ¿no? No, yo creo que es que los mercados tienes muy maduros. Esto va muy por barrios en términos de cuáles son las categorías que están creciendo o no. El envejecimiento que tienes de la población en Europa está haciendo que muchas categorías realmente lleven muchos años de forma muy estancada. Por tanto, sí o sí, marketing, ventas tienen que estar extremadamente unidos. Solo un comentario. Tienen que estar absolutamente unidos, pero también absolutamente especializados. Es decir, tienen que trabajar juntos. Normalmente, por ejemplo, en nuestra compañía, el consejero delegado
obviamente el líder de todo el equipo, como no puede ser de otra manera, está concienciado por dónde tenemos que ir trabajando, y está el área de marketing, está el área comercial y está el área de digital CRM. Quiero decir, porque se va buscando la especialización, eso sí, obviamente dentro del mismo paraguas, todos trabajamos juntos, pero buscando también la especialización. ¿Okay? ¿Más preguntas? Sí, una desde Brasil para Juan Miranda. ¿Cómo entendéis el proceso de digitalización en vuestra marca? El proceso de digitalización conceptualmente es, creo que lo comentábamos antes, ¿no? Es la eliminación de procesos redundantes que no aportan valor ni para el desempeño, ni obviamente ni para el cliente final, ni en último término en la rentabilidad. Y la digitalización lo que te permite es tomar la tecnología para poner en marcha esos cambios, esa eliminación de procesos. Esa eliminación de procesos que no son únicamente procesos de marketing ni de atención al cliente, son procesos de producción, son procesos logísticos, son procesos legales. Es decir, si una compañía tiene que tomar la determinación de alojar sus datos en hosting en Bombay, tiene que hacerlo. Eso genera también que haya un proceso que encadena, la compañía tenga que realizar ciertos cambios. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en el proceso de digitalización. Porque la digitalización no es ponerle cachivache a la gente, ¿no? Muchas veces... No, eso es tecnificar. Y sobre todo es sobreequipar, ¿no? Es decir, usted está sobreequipando a alguien dándole un dispositivo que no lo está sabiendo explotar. Eso no es digitalizar, es lo contrario. El proceso de digitalización es un proceso conceptual. Dentro de la compañía, de hacer un análisis, aquí lo ha apuntado el compañero acertadamente, recursos humanos es crítico en este proceso, ¿no? Es un proceso autocrítico de los gestores de cada uno de los departamentos, de toda la compañía en general, y saber detectar los puntos redundantes y quitárselos de encima, con la ayuda de la tecnología. Gracias. Y la última, para ajustarnos al tiempo que hemos establecido, viene de México y preguntan ¿cómo está cambiando la transformación digital los modelos de compra del cliente? Pues lo que está haciendo es que, se ha apuntado antes, ¿no? Varias cosas. Una, el cliente ahora tiene mucha información, está sobreexpuesta a información, entonces en los procesos de compra él sabe perfectamente, no sé si el producto que quiere, pero tiene una idea pues me quiero comprar una televisión. Empieza a buscar mucha información y ha pasado el punto en que el cliente tiene más información de lo que quiere y del propio producto que el vendedor propiamente dicho, ¿no? Por lo tanto, es como un poco paradoja. Al final, antes el vendedor te vendía un producto, ahora no te tiene que vender nada. Simplemente, a lo mejor lo que no te tienes que dejar escapar y que no venda, porque el cliente verdaderamente viene con la intención de comprar, ¿no? De la tele, un seguro para la tele. Exacto. Entonces, ahí va a ir yo. Ese aporte de valor. Ahí va a ir yo, es decir, entonces hablamos de la fuerza comercial. Es que ahí ha perdido mucho valor la fuerza comercial, en que saberse su catálogo, sino lo que hay que ver es las oportunidades que ese cliente, o sea, que para tu compañía ese cliente significa de otros productos y otros servicios. No solo es el tema de la información, de la sobreinformación que tiene, sino también un poco los hábitos del cliente, es eso, ¿no? Un poco la demanda del aquí y ahora. Esto también ha cambiado lo que es la velocidad. Antiguamente, bueno, pues podías a un cliente, digamos, no satisfacer su necesidad. Ahora, como no le digas ahora que lo que él busca lo tiene ya, pues se va a ir a otra compañía, que se lo va a dar ya. Y eso también ha cambiado mucho la velocidad que las compañías tenemos que poner para poner a disposición de los clientes productos y servicios. Otra vez, poniendo otro punto de vista. Aquí cuando hablamos de cliente final. Si nos vamos al mercado de gran consumo, el cliente es la cadena de distribución. Lógicamente, hay muchos cambios en las cadenas de distribución que hacen que tengas que transformarte como proveedor cuando vas a esa cadena de distribución. Toda la parte de e-commerce, todo el manejo que tienen de los datos. Ahora mismo la información que tienen los distribuidores es una información muy rica, pero no tienen los recursos para manejarlos. Esto hace que tengas que tener una transformación totalmente dentro de tu casa si realmente quieres ayudar al distribuidor a manejar toda esa información, a hacerle una propuesta diferenciada de valor con respecto a tus competidores. Y si me voy a otro entorno que no es el gran consumo y me voy al usuario de servicios públicos,
pues lógicamente también está cambiando totalmente. Es decir, hoy el servicio sanitario que tenemos tiene la capacidad de ofrecerte cosas que en el pasado eran impensables. Ahora mismo tienes la capacidad de consultar unos análisis cuando te los has hecho por la mañana, prácticamente por la tarde, tener los análisis además informados por el médico, y además, si quieres, en algunos casos puedes tener una llamada y te puede tranquilizar, incluso para las estrellitas aquellas que ya los que tenemos cierta edad nos van saliendo dentro de los análisis, ¿no? Es decir, yo creo que hay un cambio absoluto en esa visión de cliente como cliente final, de cliente como intermediario, como distribuidor o como usuario que tenemos en todos los servicios públicos. Y ya nos cuento en Hacienda, que es donde están más evolucionados. Ahí es donde más evolucionado está. La transformación digital es absoluta. El gran Big Data. Sí, sí, ahí te tienen, vamos, no se escapa ni un. Bueno, el Big y el Small Data también. Y el Microdata. Del Big al Micro. El Small también, porque si te confundes en los decimales de los euros, también lo pillan. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si tenéis algo más que añadir, porque estamos ya con el tiempo justo, así que Javier, José Luis, Juan, Ravi, muchísimas gracias. Gracias también a Venga, que ya nos está escuchando, gracias a todos los que nos han seguido a través del streaming, a los que han acudido aquí, y volveremos después del verano con otro Overtalk. Muchas gracias, hasta la próxima, adiós.